Bien, comenzamos con la relación entre coordenadas polares y rectangulares. Es una parte importante. Acá, por ejemplo, ¿cómo transformamos una coordenada polar a rectangular? Acá dice, para cambiar de coordenadas polares a rectangulares se usa la fórmula. La x es r por el coseno del ángulo, ¿no? El ángulo en posición normal. Y y es el r por el seno del ángulo, ¿no? Entonces, esto es como una descomposición que se hace tipo vectores, ¿no? Entonces nosotros hacemos según la posición del ángulo y relacionamos el cateto opuesto y el radio que viene a hacer el trabajo de hipotenusa, ¿no? Y en el caso de hacer al revés, para cambiar de coordenadas rectangulares a polares, se usa la fórmula. R cuadrado es x cuadrado más y cuadrado, que es la manera de hallar un radio, ¿no? Y la tangente que indica la posición del ángulo que es y sobre x. Muy bien. Primero tenemos aquí que dice encuentre las coordenadas rectangulares para el punto cuyas coordenadas polares se dan. Entonces aquí recordemos que nos está indicando en la parte de aquí lo siguiente, ¿no? Para poder obtener esas coordenadas es r coseno de teta y r seno de teta. Entonces simplemente le voy a poner así, ¿no? Aquí sería x, que es el radio, y el radio es la raíz de 2, por el coseno de menos pi cuartos, ¿no? Y la y vendría a ser r, que es la raíz de 2, por el seno de menos pi cuartos. Entonces, este resultado saldría así, ¿no? Raíz de 2. El coseno de pi cuartos es raíz de 2 sobre 2. Entonces veo que aquí el resultado me está saliendo 1, ¿no? Y en el caso del seno de menos pi cuartos es menos raíz de 2 sobre 2. Es que cuando es el ángulo negativo, es como si estuviera ubicado en el cuarto cuadrante, donde el coseno es positivo y el seno es negativo. Entonces aquí me sale valor de menos 1. Entonces quiere decir que la coordenada de este punto, pero rectangular, sería el punto 1 menos 1. De la misma manera vamos a ver en el otro lado. Tenemos aquí que nos indica, bueno, para cada uno de los valores le voy a colocar el radio y el ángulo. Entonces sería radio por el coseno del ángulo, que aquí dice 11 pi sextos. Y aquí sería radio por el seno del ángulo, que es 11 pi sextos, ¿no es cierto? Bien, entonces aquí, para cada uno de los valores, pero el 11 pi sextos en realidad viene a ser un ángulo que para tener una ubicación exacta es creo que casi llegando a 2 pi, a una vuelta entera. Debe estar ubicado en el tercer cuadrante. Puedo comprobar de la siguiente manera. A ver, a 2 pi le voy a restar, ¿ya? 11 pi sextos. Entonces, aquí yo diría 12 menos 11 pi sextos. Ah, entonces era como si el ángulo hubiera sido de la siguiente manera. Es como si yo hubiera comenzado de esta parte y sería lo que le faltaría para llegar a ello, ¿no? Entonces esto me comprueba que está en el tercer cuadrante. Es como si fuera pi sextos negativo, ¿no? Entonces, si deseo, yo le puedo colocar de la siguiente manera. 6 raíz de 2 coseno de menos pi sextos y 6 raíz de 2 seno de menos pi sextos, porque en realidad solamente es cambiarle un valor conocido, ¿no? Bueno, continuando con esta parte. Este valor de pi sextos equivale a, en el sistema sexagesimal, 180 entre 6, y eso significa 30 grados, ¿no? 30 grados. Cuando uno tiene el triangulito con 30, ¿no? Y tenemos los valores que es 1, 2 y la raíz de 3. Sabemos que el coseno de 30 vendría a ser raíz de 3 sobre 2, ¿no? Pero en el tercer cuadrante el coseno es positivo. Entonces le voy a colocar aquí 6 raíz de 2 multiplicado por el coseno, que también podemos apoyarnos en una calculadora, ¿no? El coseno de menos 30 grados o menos pi sextos, que es raíz de 3
raíz de 3, perdón, aquí voy a repetirlo, ¿ya? Raíz de 3 sobre 2. Terminando la resolución aquí, vemos que 2 con 2 se puede simplificar aquí y me está quedando en realidad el valor de 3 raíz de 6. Y en el valor de y sería 6 raíz de 2 y el seno de menos 30. El seno de 30 es un medio, pero como aquí es negativo, le voy a poner menos un medio. Y en este caso saco la mitad y me está quedando menos, en primer lugar, ¿no? 3 raíz de 2. Ya, finalmente, luego de estos cambios, a ver, voy a realizar aquí, y simplemente voy a colocar el valor de P ya como una respuesta. Tendría que ser 3 raíz de 6 y menos 3 raíz de 2. Así. Aquí nuevamente tenemos para la conversión las coordenadas rectangulares para el punto cuyas coordenadas se dan. Entonces, ya sabemos que por la formulita que le he pegado aquí abajo es el valor de la x, r, que es menos 1, por el coseno de 5 pi medios. Y el valor de y tendría que ser el menos 1 por el seno de 5 pi medios. Bueno, acá es menos 1, acá también es menos 1, pero el 5 pi medios ya ha dado una vuelta entera, que es 2 pi, ¿no? Entonces yo podría hacer lo siguiente. 5 pi medios, que ya dio una vuelta entera, le voy a quitar una vuelta para ver cuánto me queda luego de haber dado una vuelta. Entonces aquí veo que el 5 pi medios menos 2 pi, entonces me está saliendo pi medios. Y pi medios, bueno, ya sabemos que es 90 grados, ¿no? Por lo tanto, esto es como si me dijera coseno de su parte residual, de pi medios. Y aquí seno de pi medios, ¿no? Pero el coseno de pi medios, que es 90, es 0. Entonces en este valor me va a quedar 0. Y el seno de pi medios, que es el seno de 90, ¿no? Me va a quedar 1. Pero por el menos 1 me queda aquí menos 1. Entonces las coordenadas de este punto R, pero en forma rectangular, sería el punto 0 menos 1. Ya, bien. Vamos entonces al otro valor. X sería otra vez el radio, pero es la raíz de 3 por el coseno de menos 5 pi tercios. Y aquí el valor de y sería la raíz de 3 por el seno de menos 5 pi tercios. Bueno, para terminarlo de realizar esto de raíz de 3 le dejo ahí. El problema sería el ángulo, ¿no? Pero en el ángulo vemos que el menos 5 pi tercios, bueno, no ha llegado a una vuelta todavía, pero es un ángulo negativo. O sea, ese ángulo al tener el signo menos, sobreentendemos nosotros que el ángulo ha partido de una posición así y ha ido en ese sentido. Yo quisiera saber hasta dónde llegaría. Entonces podría yo al valor de 2pi, que es una vuelta completa, le voy a quitar ese menos 5 pi tercios para darme cuenta cuánto es lo que me está quedando para completar una vuelta entera. Entonces me está quedando pi tercios, ¿no? Vuelvo a decir, entonces aquí el 2pi, que es una vuelta entera, le quito toda esa parte. Quiere decir que el ángulo resultante en una posición normal sería como pi tercios. Y justo quedó en el primer cuadrante, ¿no? Porque a 2pi le he quitado el ángulo negativo. Entonces sería como si yo pusiera coseno de pi tercios. Y aquí también coseno de pi tercios. Finalmente podemos darnos cuenta que el coseno y el seno, perdón, aquí tengo que hacerle una pequeña corrección, ¿no? Aquí tengo que ponerle seno, ¿no? Seno de pi tercios. Pi tercios es 60 grados, ¿no? Entonces,
el coseno de 60 y el seno de 60 grados, ¿no? Si es que uno se olvida, bueno, uno le coloca así, acá está 30, acá está 60, 1, 2 y la raíz de 3. Entonces en el primer cuadrante todos son positivos, felizmente. Entonces le voy a poner que aquí esto es la raíz de 3 y el coseno de 60 es justamente un medio. Entonces me está quedando así. El valor de y es, ¿no? Seno de 60. Y el seno de 60 es la raíz de 3 sobre 2. Entonces me estaría quedando 3 medios. Por lo tanto, el punto T en coordenada rectangular sería simplemente el valor raíz de 3 medios, 3 medios. De esta manera. Bueno, acá me dice convierta las coordenadas rectangulares en coordenadas polares, pero con un radio mayor que 0 y con un ángulo, o sea, un radio positivo, ¿no? Y un ángulo que esté entre 0 y 2pi, para no poner diferentes equivalencias. Bien, para transformar ahora a coordenadas polares, partiendo de rectangulares, pero me están diciendo que el radio sea positivo y el ángulo también sea positivo, porque es de 0 a 2pi en posición normal, porque podría poner ángulos negativos. Y entonces voy a utilizar la parte que está abajo. ¿Qué necesito? Radio y ángulo. Por lo tanto, le voy a poner así. El radio tendría que ser, ¿no? El radio al cuadrado. Cada componente al cuadrado. Menos 1 al cuadrado y 1 al cuadrado. Entonces, este radio al cuadrado me está saliendo el número 2. Y por lo tanto, el radio es la raíz de 2, ¿no? Entonces, en este caso ya tengo el radio. Me está faltando ahora el ángulo, pero para descubrir el ángulo voy a poner que la tangente del ángulo es y sobre x, pero el y es 1 y la x es menos 1. Entonces me está saliendo que la tangente del ángulo es menos 1. Yo tengo que descubrir eso, entonces tengo que hallar el arco tangente de menos 1 para saber cuál es el ángulo respectivo que estoy colocando. Entonces voy a apoyarme de una calculadora. Entonces uno le coloca en la calculadora simplemente el ángulo se le saca con el arco tangente, que en las calculadoras se le pone con shift tangente o a tangente, ¿no? Del valor de menos 1. Entonces nos está saliendo que el ángulo es de menos 45 grados. Ah, pero menos 45 grados es negativo y aquí me han dicho que el ángulo lo tome en forma positiva. Esto significa menos 45 grados, que el ángulo puede estar ubicado con el signo menos de la tangente en el segundo o en el tercer cuadrante, el segundo o cuarto cuadrante. Entonces, y para entenderlo más claramente, voy a indicar esto con un pequeño gráfico, ¿ya? Al haberme dicho que el ángulo está acá en menos 45 grados, que es en ese sentido, nosotros podemos suponer que es así. Entonces, le voy a colocar yo en posición normal, porque me han dicho que es así, le colocaría el ángulo de 135, ¿no? También podría utilizar un ángulo que llegue hasta acá, hasta dar una vuelta completa, ¿no? Que esto sería el ángulo de 315. Estamos hablando en el sistema sexagesimal. Pero bueno, este ángulo, si es que yo lo quiero referir al sistema radial para colocarlo, entonces, ¿qué ángulo sería? Entonces nosotros tendríamos que saber que el ángulo de 135, que va hasta aquí, podríamos decir que es pi medios, que es 90, y pi cuartos, que es este ángulo de 45, ¿no es cierto? Por lo tanto, el ángulo que estaríamos teniendo es 3 pi cuartos. ¿Ya? Eso sería en ese ángulo. ¿Podría yo colocar el ángulo que va hasta aquí? También. Entonces hay dos maneras de poder responder, ¿no? Entonces le voy a poner el primero que es que está contenido entre 0 y 2 pi, que es 3 pi cuartos. Por lo tanto le voy a poner aquí que el ángulo es 3 pi cuartos, que corresponde, le estoy poniendo a 135 grados. Que recordemos que el ángulo de 135 es negativo en cuanto a la tangente, ¿no? Muy bien, entonces ahora sí le voy a poner la coordenada polar P y aquí se le pone primero el radio.
Ah, pero el radio es la raíz de 2. Y el ángulo, ¿no? Y el ángulo se le pone 3 pi cuartos. ¿Ya? Muy bien. Vamos con el otro valor. En el otro valor nosotros tenemos 3 raíz de 3 y menos 3. En primer lugar vamos a hallar el radio, ¿ya? Por lo tanto le vamos a poner r cuadrado es la primera componente al cuadrado y la segunda componente al cuadrado. Entonces este r cuadrado saldría 27, ¿no? 27, que es 3 raíz de 3 al cuadrado, y 9. Bueno, esto me está saliendo 36. Por lo tanto, el radio es 6. Ya, ahora ya tenemos el radio, nos falta el ángulo. Entonces voy a ponerle que la tangente del ángulo es y sobre x. Así. Si simplifico, entonces me va a quedar menos 1 sobre la raíz de 3. Así. Bueno, este menos 1 sobre la raíz de 3 en la tangente también nos da a entender que puede ser en el primer o cuarto cuadrante, donde la tangente es negativa. Claro que nosotros podemos darnos cuenta que si tenemos la primera componente positiva y la segunda negativa, entonces estamos en el cuarto cuadrante. Entonces automáticamente determinamos que este esté en el cuarto cuadrante por los puntos que tenemos. Entonces, al analizar entonces en el cuarto cuadrante, nosotros tenemos que, si tengo el ángulo y me dice que la tangente es 1 sobre raíz de 3, me doy cuenta que el ángulo es de 30 grados. Pero de 30 grados en el cuarto cuadrante, esto significa que tendría de la siguiente manera, ¿no? Aquí 30 grados. Pero en una forma positiva, tengo que yo tomar el ángulo en posición normal así. ¿No? Entonces yo tendría que decir que el ángulo es como si fuera 2pi quitándole 30 grados. Pero este 30 grados, obviamente en el sistema radial, significa pi sextos, ¿no? Entonces de esta manera tendría 2 por 6, 12, menos 1, 11 pi sextos, ¿no? 11 pi sextos. Entonces finalmente voy a colocarle que las coordenadas sería así, ¿no? Radio y 11 pi sextos, de esta manera. Bueno, entonces ahora para realizar la siguiente también tendríamos que hallar de la misma manera, que el radio al cuadrado es una componente al cuadrado más la otra componente al cuadrado. Esto me estaría saliendo entonces que r cuadrado es 8. Por lo tanto el radio sería 2 raíz de 2. Pero ahora que tengo ese radio, vamos a analizar el ángulo. Entonces la tangente del ángulo tendría que ser y sobre x, o sea, menos raíz de 2 menos raíz de 6. Entonces si yo simplifico menos entre menos me sale más 1 entre raíz de 3. ¿Ya? Por lo tanto, el ángulo, nosotros podríamos darnos cuenta que está ubicado, como es menos y menos, ¿sí o no? Está en el tercer cuadrante, porque la tangente positiva es primero o tercero, pero en esta oportunidad está en el tercer cuadrante. Y una vez más sabemos que el ángulo, cuando tenemos aquí 30 grados, fue el ángulo de 1 sobre raíz de 3. Si nosotros nos ubicamos en el tercer cuadrante, entonces quiere decir que el ángulo corresponde a una medida que viene de decir pi más y el valor de pi sextos, ¿no? Porque 30 grados es pi sextos. Esta sumatoria nos sale 7 pi sextos. Entonces ahora sí tenemos el ángulo y pondremos entonces que sus coordenadas polares tendría que ser el radio, 2 raíz de 2, y el ángulo que es 7 pi sextos. De esta manera, ¿no? De la misma forma vamos a ver en el siguiente ejercicio, ¿no? Vamos a poner aquí que el radio al cuadrado es 1 al cuadrado y menos 2 al cuadrado. Entonces radio al cuadrado es 1 más 4. Entonces el radio saldría la raíz de 5. Y ahora vamos a poner la tangente del ángulo. La tangente del ángulo tendría que ser y sobre x. Y esto significa simplemente menos 2. Entonces vamos a poner nosotros entonces
arco tangente, el arco tangente de -2 para descubrir de qué ángulo se trata, ¿no? Podemos apoyarnos en una calculadora para justamente colocar esto, ¿no? El arco tangente de -2. Entonces, el arco tangente de -2 equivale al ángulo de, bueno, en el sistema sexagesimal de -63, ¿no? Que esto, colocado en el sistema radial es un ángulo, bueno, menos utilizado, ¿ya? Que, a ver, vamos a ver de qué es menos 1.1 radianes, ¿ya? Entonces nosotros le vamos a colocar por aproximación. Bueno, esto significa, en realidad el ángulo está un poquito pesado porque corresponde al ángulo de 53 medios y ese ángulo es poco conocido. Si yo hago las transformaciones debidas, entonces voy a saber que en un triangulito, a ver, para mostrar rápidamente aquí, entonces, para que sea el triángulo de 1, 2 y raíz de 5, aquí es 53 medios y aquí tendría que ser el ángulo de 127 medios. Entonces, ese ángulo que está aquí en la parte superior es el que corresponde a la tangente de este ángulo, ¿no es cierto? Y esto transformado al sistema radial correspondería al ángulo de, bueno, no hay mucho que simplificar, 127 sobre 360 pi, ¿no? Para ponerle con un ángulo radial. Ya, pero sin embargo, esto nos damos cuenta que está ubicado en el cuarto cuadrante. Entonces lo que nosotros tendríamos que hacer para un ángulo en el cuarto cuadrante, ya sabemos, es al valor de 2pi quitarle el ángulo respectivo, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros vamos a hacer. Finalmente, esto lo haremos mediante una calculadora, ¿no? Le pondremos entonces el valor de, eh, a ver, a ver, viendo. Nuevamente vuelvo a repetir, el ángulo es 127 medios, 127 medios convertido a pi, le he multiplicado 127 medios por pi y 3, que es equivalente a 180, ¿no? Y por lo tanto me está saliendo 127 sobre 360 el ángulo. Entonces, para yo realizar esto, estoy colocando 2pi, que es una vuelta entera, y le estoy quitando el ángulo que está referido ahí, ¿no? Está bien. Entonces le voy a poner el valor de 2 por 360 disminuido en 127. Y esto me está saliendo el valor de 593 sobre 360. Bueno, operándolo con la calculadora, sale 593 sobre 360 pi. Efectivamente no hay nada para simplificar. Entonces le voy a poner que S es igual a radio menos 2 ángulo 593 sobre 360 pi, ¿no? Se le puede poner el valor con, digamos, una representado el pi como radianes, directamente sí, utilizando decimales, ¿no? Pero bueno, yo le he hecho una transformación para que esté ubicado y acompañado del pi, que es una representación del ángulo radial. Bien, continuamos en el siguiente video.